abrimos la primera edición del Fascia Talk. Y en este espacio entrevistaré a personalidades relevantes en el campo científico de investigación y divulgación sobre un tema bastante relevante en la salud integral, la fascia. Y gracias a las grandes tecnologías de hoy, podemos ver cómo la fascia está no solo en el campo científico, más también en el mundo médico, en el mundo terapéutico y, cómo no, en el mundo del movimiento. Estamos más acostumbrados a oír hablar sobre liberación miofacial, pero fascia es mucho más que eso. Y hoy tengo el placer de entrevistar a la profesora Fabiana Silva. Ella es fisioterapeuta, es investigadora en el Centro de Pesquisas de Fascia en Brasil, es miembro también directorio del Fascia Research Society y también miembro de la organización del World Fascia Congress y del Fascia Research Society. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es fascia es mucho más que liberación miofacial. Así que bienvenida, profesora Fabiana. Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y vamos a hablar sobre este tema que es tan contemporáneo, que es algo que es muy importante para nosotros que trabajamos con movimiento, con la salud en general. No solamente para los profesionales, fisioterapeutas del movimiento y todo esto, pero también para la clase médica, porque estamos viendo que la fascia es muy importante en varias patologías y disfunciones que nosotros tenemos, ¿sí? Qué bien, pues bienvenida. Y para empezar a esta charla, quería que nos hablases un poquito sobre qué es la fascia y cuál es su protagonismo en la salud integral, en la salud del día a día, ¿no? En nuestra salud en realidad. ¿Cuál es su importancia? Sí, tenemos una mirada un poco más estructural sobre la fascia, que sería un tejido conectivo, un tipo de tejido conectivo que nos da para el cuerpo como su forma Mm, e estructura. Participa de estructura, participa de la transmisión de la fuerza, de los movimientos y así por adelante. Pero de unos años para acá, nosotros empezamos a entender que la fascia se comporta como un sistema porque está muy acerca de los otros sistemas importantes del cuerpo, como el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema linfático, y la fascia entrepenetra, como se comunica, se imbrica con estos otros sistemas, y también porque la fascia es un gran sistema de información y comunicación. Lo que sabemos de esto es que la fascia capta, vamos a decir así, por unos receptores que tenemos en el cuerpo, varios tipos de estímulos, hace una comunicación con los otros sistemas del cuerpo, como se comportase como un gran comunicador. Hola, está pasando esto acá, esto acá, ¿o qué nosotros vamos a hacer con esto? Y el sistema nervioso se hace un comando para que se tenga una acción, ¿sí? Como un aumento del flujo de la circulación o una disminución de tensión en la musculatura y así por delante. Entonces, para mí, pensar como la fascia y el sistema facial como un gran órgano
sensorial. Mucho mayor do que, mucho más grande do que la piel, sabemos esto, porque antes pensábamos que la piel era nuestro mayor, más grande órgano sensorial, y hoy nosotros sabemos que la fascia, por ter la misma extensión de que la piel tiene, el mismo tamaño que la piel, pero la fascia va penetrando en partes más profundas del cuerpo y está acerca de los órganos internos también. Entonces es mayor, es más grande do que la piel y tiene mucho más receptores, cerca de 100 millones de receptores a más do que la piel. Wow. Uhum. Sí, sí, sí. Entonces ahí podemos ver esa importancia, ¿no? En la salud integral debido a ese papel de gran comunicadora, ¿no? Ese papel Sí, de comunicar con los demás sistemas y saber de eso, yo creo que cambia muchas cosas, que sí, de uhum, tener como antes tenía este tejido como algo secundario, algo que era desechado para el estudio, ¿no? Y sí, ahora, pues sabiendo de ese papel tan relevante con tal cantidad de receptores, es que no involucrarlo en nuestra salud, yo creo que es un error, ¿no? sí, sí, con certeza. Y también porque por veces el propio receptor, su activación o su relajación va a traer un efecto terapéutico, ¿sí? Ujú, Nosotros vamos a usar estos receptores, como yo digo para mis pacientes, como alarmas ujú. que tenemos, y nosotros necesitamos hacer una regulación de estos alarmas. Esta regulación se puede hacer de muchas formas, con algunos que depende de la mirada de la persona, pero con medicación, con la terapia manual, con la respiración, con el movimiento o con todo esto integrado. También con lo que comemos, la alimentación. Entonces, todas esas son formas de hacer una Ujú. regulación en estos receptores. Ah, bien. Y ahí yo creo que entra el papel también de la más conocida, ¿no? Del tema más conocido sobre la fascia, que es la liberación miofascial, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Dinos el por qué la fascia es mucho más que la liberación miofascial. Ujú. Porque cuando nosotros pensamos en liberación miofascial, estamos hablando de la miofascia. Entonces, estamos hablando de la fascia que está muy cerca del músculo, ¿cierto? Y que se encarga mucho de la propiocepción, que Mm, sería lo que pensamos como la información del movimiento, de las articulaciones, de las partes del cuerpo en el espacio. mm, Pero nosotros sabemos que no es solo esto, porque tenemos la capa más superficial, que está mm, más cerca de la piel, que es la fascia superficial, y que tiene una gran cantidad de inervación simpática, y que la inervación simpática, como un ejemplo, responde cuando nosotros estamos en una situación de estrés, mm, y liberamos ciertas sustancias que acaban por traer una alteración estructural en el tejido facial, no solamente en la miofascia, ¿sí? Pero mm. también en esta capa más superficial. Puede ocurrir también en la fascia profunda, pero también podemos tener cambios en la fascia que cubre los órganos internos, porque Mm, tenemos fascia que se habla, que es como la fascia de revestimiento, ujú.
esto implicar en una alteración o una disfunción del movimiento del propio órgano, porque todos nuestros órganos tienen un movimiento intrínseco, como se vibran, se mueven, el movimiento del propio órgano y el movimiento del órgano en relación a otro órgano. Entonces, esto cuando alterado, altera la fisiología, el funcionamiento, como un ejemplo del hígado, alteraciones renales, ¿correcto? Sí, sí, sí. O un otro ejemplo, cuando nosotros tenemos, como se dice acá, queimación, alteración, Ardor, ¿no? En el esófago, ardor. ¿no? Por ejemplo. Eso, Ah. eso. Y el esófago está todo cubierto y todo Mm, revestido por fascia, y que hace una comunicación muy directa con el músculo diafragma. ujú. Entonces, alteraciones en estas estructuras internas pueden llevar a patologías y que la persona va a tomar un remedio, me estoy con ardor acá y voy a tomar un remedio, pero la causa es algo como falta de movimentación intrínseca fisiológica en esta región. Mm, ¿Sí? Y nosotros podemos trabajar esto principalmente con el movimiento respiratorio, con una intención. ¿Sí? Podemos respirar de una forma que ayude, en este caso, con la movilidad del tórax y otras opciones que vamos a tener. Entonces, no, es importante pensar en la miofascia, sí, pero mm, no solamente en la miofascia. Y ok. hay muchos pesquisadores que dicen lo siguiente, y que para mí hace todo sentido. Cuando nosotros tenemos un problema en el sistema musculoesquelético, Ujú, esto es solamente una consecuencia de algo interno que ya está se ujú, pasando antes, porque el sistema musculoesquelético en la jerarquía del cuerpo está en último lugar. mm, Entonces yo tengo una cantidad de energía para intentar reparar mi cuerpo. El cuerpo necesita gastar lo mínimo mm, y no puede dar cuenta de todo siempre. Entonces lo que es preferencial, cuidar del sistema musculoesquelético, que está por último en importancia, o tentar cambiar este ardor acá. mm. Claro, hace todo É el sentido. Sí, é uma escolha. eh, el sistema musculoesquelético va a ser deixado de lado. Mm, claro, entonces ahí ya llegamos en otro tema que son las continuidades miofaciales, ¿no? Las continuidades, Uhum. no solo miofaciales, pero continuidades faciales, ¿no? Así que Isso. háblanos un poquito más de esas continuidades, ¿no? Porque has hablado ahí de cómo, por ejemplo, algo que ha empezado en el esófago, ¿no? Luego se ha desencadenado en una reacción en el sistema musculoesquelético, ¿no? A raíz, Uhum. pues, de estas continuidades faciales, ¿no? Háblanos un poquito más sobre esto y de cómo podemos, de cómo esas continuidades son relevantes para el tratamiento terapéutico y también para el tratamiento con movimiento, por ejemplo. Uhum. Son dos perspectivas, dos pensamientos acá. El primer es la continuidad estrutural, anatómica. Entonces yo hablé, el esófago se continúa con el músculo diafragma, Mm, ¿sí? Y esta región está en conexión con el cuello, acá, la cervical,
la temporomandibular y la región temporal y todo esto. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene ardor acá por algo que no sabemos lo que causó, puede empezar con queixas, dolor en la cervical, o dolor de cabeza, o dolor o disfunción en la temporomandibular, como un ejemplo. O se puede decir y pensar en el piso pélvico, ¿sí? Esta es una relación estructural. Entonces, tengo un problema en un punto. Lo interesante sería procurar en alguna parte que está relacionada con este punto, lo que puede estar pasando de disfunción. Es la primera mirada. Y la otra es la inervación. Inervación que vamos a pensar, no la inervación específica de la fascia, pero la inervación periférica. Como un ejemplo, tenemos, siguiendo lo mismo raciocinio, el músculo diafragma que recibe información para contracción, o sea, motora, de los niveles C4, C5, que sale de la cervical, ¿sí? Pero esta inervación va para otros sitios, va para la cervical, va para el hombro, ¿entiendes? Entonces, por veces es una disfunción en la salida de la inervación. El dolor del paciente es en el hombro o tenemos un diafragma que no se moviliza adecuadamente y necesitamos mirar no solamente el local de dolor, pero mirar en las vértebras, las regiones vertebrales, si hay disfunción de movimiento, que normalmente es causada o es una disfunción de movimiento intervertebral protectiva, ¿sí? Porque la misma inervación va a inervar tanto la parte motora cuanto la sensitiva de varias partes del cuerpo. Entonces, hay esta intercomunicación, no solamente pelas cadenas musculares, miofaciales, pero esta comunicación por la inervación periférica. Y las cadenas nos dan la posibilidad de entendernos más cerca de cómo el cuerpo funciona, cómo hay una organización mucho perfecta cuando nosotros hacemos movimiento, que todo se conecta, todo la contracción no es aislada, vamos a tener la contracción de los músculos que necesitan hacer la tarea, el movimiento, pero una sinergia de otros, un antagonismo de otros y todos funcionan como una gran orquesta. Y lo que hace este funcionamiento en conjunto son las intercomunicaciones, o sea, las interconexiones que nosotros tenemos a través del sistema facial y de la fascia. Claro, entonces es válido, ¿no? A tener esa mirada más amplia, ¿no? Y investigar ahí por dónde puede estar, qué está pasando en este alumno o en este paciente, ¿no? Verificar dónde está el problema, dónde ha empezado el problema, pero no exactamente ahí es la causa, ¿no? La causa puede estar en un punto muy distinto y muy diferente, ¿no? Y no solo a través de las continuidades miofaciales, más también, como también las continuidades faciales, nerviosas, ¿no? Hay que mirar todo esto, este conjunto, ¿no? Para hacer una valoración, ¿no? Y
Y hay otro tema que está siendo bastante estudiado y bastante investigado últimamente, que es sobre el toque suave, el Mm. poder terapéutico del toque suave. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? ¿Por qué es tan poderoso el toque suave? Porque antes el masaje tenía que ser vigoroso, ¿no? Así como para penetrar bien profundo, ¿no? Que tenía como que salir de allí de la sala de masaje, pues como que parece que te ha pasado una pisotonadora encima, ¿no? Y Ajá. así, ay, mira qué bien que estoy, me ha dado un buen masaje, ¿no? Y a veces Mm. vamos y nos hace como algo muy sutil, muy suave, y decimos, jo, pues vaya masaje que me han hecho, que no me han hecho nada, solo me han hecho ahí nada, pero hay un poder terapéutico ahí detrás que está siendo muy investigado. Cuéntanos algo sobre eso. Sí, sí, porque en algún momento se pensó que liberación miofascial era sinónimo de dolor. Mm, Para hacer efecto tenía que causar dolor, si no, no era bueno, mm, ¿sí? Y nosotros podemos llegar a los tejidos más profundos de una forma firme, sí, mm, pero no es necesario causar una lesión, machucar, hacer mm, algo muy fuerte. Porque si hacemos algo muy fuerte, hoy sabemos que puede aliviar el dolor, mm, sí, para algunas personas, pero va a causar en los días después una alteración estructural en el tejido. El cuerpo va a pensar que es una agresión y va a generar un proceso inflamatorio y todo que va a alterar el tejido, como si quedase todo desorganizado. Y nosotros sabemos hoy que podemos también trabajar esta comunicación, o sea, regular la comunicación a través de los receptores faciales con un toque muy suave. Y este toque suave también utiliza un tipo de receptores que tenemos en la piel, que son las fibras C tácteis. mm, mm, Entonces son fibras que también que hacen una comunicación muy directa con la médula y después con los centros superiores, principalmente con la región del sistema límbico, que está muy cerca de situaciones de dolor, el emocional, que todo el dolor tiene un componente de emoción. mm, Está también muy cerca de la amígdala, que es una parte del cerebro que se relaciona con los miedos. mm, Entonces, si hacemos algo así con una cierta velocidad, no es solamente un toque parado, pero algo con un cierto ritmo. mm, La investigación nos muestra que través de la resonancia magnética, disculpa, que se activan áreas importantes cerebrales que van a ayudar a regular los procesos de dolor. mm, Ese hacemos un toque más también suave, pero con una angulación de cerca de 45 grados. Nosotros usamos un receptor que se llama Ruffini. mm, Este receptor está en contacto muy cerca con el sistema parasimpático. Entonces, el sistema parasimpático es lo que es el freno, el brake, que regula la activación simpática.
Necesitamos de los dos trabajando siempre, pero como sabemos, tenemos mucha inervación simpática en la fascia, como yo había mencionado, no solamente en la superficial, mas como un ejemplo, la fascia toracolumbar, la fascia de la cadera, el abdominal y todo esto, tenemos una cantidad grande de células del sistema nervioso simpático. Y haciendo este toque, que es suave, sostenido, vamos a estimular la activación parasimpática. Y esto tiene una repercusión no solamente local, no solo en el local que estamos haciendo el estímulo, pero una repercusión sistémica porque se disminuyen las citocinas inflamatorias en el cuerpo. Wow. Y se aumentan las antiinflamatorias. Entonces es como si tú tuviese un baño de algo Madre mía. muy bueno. Y también los receptores endocannabinoides, porque tenemos receptores y nosotros producimos endógicamente el cannabidiol, ¿sí? Entonces, y tenemos esos receptores en la fascia, entonces también el sistema endocannabinoide también es un potente antiinflamatorio. Entonces, Madre mía, eso es, la verdad madre que es mía. un súper hallazgo porque hoy yo creo que el tema de la inflamación es el número uno, ¿no? Es el número Sí. uno, inflamación crónica además. No solo Ujú, inflamación aguda, que es algo puntual, pero el tema de la inflamación crónica yo creo que es un caso bastante serio, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Y, eh, y me ha gustado mucho estudiar sobre el toque suave y ahora lo que nos acaba de contar, ¿no? Que además nos ayuda y nos trae a la calma, a la relajación, ¿no? Y todo eso sí. reverbera en otros sistemas del cuerpo, Ujú, incluyendo el aumento de células antiinflamatorias, ¿no? ujú, Wow, es ujú. que eso es maravilloso. Y, por ejemplo, en una clase de yoga, ¿cómo podíamos introducir ese toque más suave en una clase de yoga? ¿En qué momento así nos aconsejaría a trabajar esa herramienta? Lo que tenemos que pensar es que no, no debería relajar de más, Mm, porque la persona necesita estar atenta para hacer la práctica. mm. Entonces, no puedo subir el parasimpático, porque senão me da ganas de deitar y dormir. De echarte a dormir una siesta en la clase de Eh, yoga. sí, pero la respiración es Mm, una gran regulación mm, que muchos profesores de yoga trabajan, mm, pero lo que tengo mirado es lo siguiente. No, hay un tipo de respiración que es la mejor para cada uno. mm, No necesariamente es solamente inspirar y expirar. Tienes que ver si son 6 y 6 segundos, 6 de in, 6 de ex, 5, 5, o 4, 4, 4, 4 de inspiración, 4 de apnea, 4 de expiración, o 4, 7, 8. ¿Por qué esto? Porque mm, para cada persona vamos a tener un tipo de respiración que va a aumentar su variabilidad de frecuencia cardíaca ujú, y que va a trazer más actividad parasimpática. Entonces, lo ideal sería que nosotros, y no es solamente la respiración que es más agradable para la persona. mm.
sí la que cambia más entre el máximo del batimiento cardíaco y el mínimo. Ujú, Entonces tú puedes medir, lo ideal es tener un polar, un frecuencímetro que pueda medir, pero tú puedes medir, antes de hacer este tipo de respiración tengo 80 batimentos ujú, por minuto. Y después tengo 72 o tengo 70. Entonces disminuir 10 a 12 batimientos es una buena variabilidad de frecuencia cardíaca. ujú, Y con el toque, la propia persona puede tocarse, ujú, ¿sí? Y como un ejemplo, toda vez que hace una inspiración, toda vez, voy a hacer acá, toda vez que inspira, hago una presión suave como para abrir el pecho, ¿sí? Y voy ujú, abriendo acá, porque es una área que mucha gente no respira acá. Cuando piensa en respiración, solo piensa en el diafragma. ujú, Y lo ideal es que nosotros tengamos respiración diafragmática en las costillas y ujú, en el pecho acá, porque acá tenemos el centro baroreceptor, que se liga muy cerca del nervio vago, que ujú. es el gran regulador del parasimpático. Entonces necesito respirar acá también. Y la mayoría de los míos pacientes y de las personas que son estresadas, etcétera, etcétera, tienen mucha rigidez en esta área, la Ujú. torácica y en el pecho. Entonces puede tocar suave Ah, y bien, ¿no? va A abriendo respirar, y ¿no? sí, Puede hacer hasta con las dos manos, ¿no? Así, puede ser así. abriendo, como una V, ¿no? Así como el cuello Sí. de la camisa, así como una V, Y ¿no? después puede dejar las O, manos acá y pedir, por favor, inspira, busca hacer una separación de tus manos, sentir que tus manos van a ser separadas por tu respiración. Entonces, concentra acá, inspira y deja como tus manos abriendo y vuelve despacio, no necesita de acelerar acá. Em, y es muy buena. importante. Sí, y es importante hacer cosas activas. Mm, En una clase de yoga esto es importante, del bowspring, de pilates, porque cuando nosotros hacemos el movimiento activo o tomamos conciencia de las partes del cuerpo, estamos activando acá lo que se dice que es el córtex prefrontal, área cognitiva. ujú, Y esta área cognitiva inhibe las partes más primitivas del cerebro. mm, Entonces, la mayoría de la gente que tiene dolor crónico, está con mucha activación de las áreas más primitivas del cerebro. mm, Lo que pasa es justamente el contrario. Muchos profesionales ficam haciendo solamente cosas pasivas. mm. No, no es que el pasivo no es bueno, pero tiene su Su lugar, momento, ¿no? su Tiene su momento. momento. Y lo ideal para mí es juntar los dos. Mm, Empiezo por el pasivo, pero trago el activo, el consciente, el cognitivo, porque eso inhibe lo más primitivo. Y las áreas más primitivas del cerebro son las que están en atención máxima procurando por el peligro. mm, Y las personas que tienen dolor crónica están en este estado ujú, de hipervigilancia, activación, miedo de moverse, mm, alteración de su espacio. mm, El espacio alrededor del cuerpo se altera como se mueve
Todo porque siéntese en amenaza y por instinto el cerebro activa. Por esto, trabajar con el movimiento activo, percepción, incluso esta respiración que la persona tiene que pensar para hacer 4, 4, 4, Sí. o 4, 7, 7, 8 y así por delante. No solamente respirar. Qué ¿Mm? interesante. Sí. Sí, 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 genial. Maya, es que por mí me quedaría aquí pues toda una vida pues aprendiendo porque nos acabas de en 30 minutos entregar oro puro, la verdad, oro Oh, puro para toda la comunidad, para todos nosotros que somos profesionales del movimiento, incluyendo también para alumnos y las personas que se interesan por el bienestar y la salud, ¿no? Y bueno, sí. y para finalizar nuestra charla, Fabiana, ¿no, podrías dar un consejo para los profesionales del movimiento? ¿Qué consejos darían? Bueno, estudien la fascia, pero no solamente las continuaciones, la continuidad, pero estudien la inervación, su capacidad de comunicación y cómo estos procesos se relacionan con el funcionamiento cerebral, ¿sí? Sí, sí. Eh, Porque estábamos hablando de la inflamación sistémica. Mm, Y acá yo tengo algunos médicos que son gastroenterologistas, como se dice acá, que trabajan con el aparelho gástrico y que me encaminan, me indican para muchos pacientes que tienen intolerancia a lactosis, sensibilidad al gluten, síndrome del intestino irritable, porque son disfunciones que están en el trato digestivo, ujú, pero por causa de la comunicación de la fascia y del nervio vago, tracen alteraciones de dolor crónica, alteraciones de amenaza, evitación del movimiento y todo esto. Entonces no basta cambiar lo que se come, pero se necesita regular esta vía de comunicación. Y se puede hacer esa regulación a través del movimiento, a través de la respiración, a través de la terapia manual. Y es un campo muy interesante para los profesionales, porque mucha gente está con estos procesos inflamatorios, sí. incluso el COVID, la COVID longa, el long COVID, que también es una alteración, trae una alteración inflamatoria sistémica. Entonces, trabajar esto, el nervio vago, las fascias, para mí es fundamental, porque la mayoría de los pacientes que vienen para mí, por ejemplo, no es por causa de un trauma. Oh, yo tuve una fractura, tuve una enguise en el tobillo Mm, o algo así. Las personas no saben cómo se empieza, mm, pero un día no me sentí bien, después de 2 días o una semana de nuevo, y ahora no me siento bien, mi sono cambió, siento dolor en varias partes del cuerpo, mi digestión ya no es la misma y tengo dolor en la rodilla, por ejemplo. mm, Entonces, es algo más do que solamente tratar la rodilla. Es un mm. Claro, aspecto más amplio. hay que Entonces, hacer pienso que es necesario ampliar la mirada. claro, hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y hablar con el alumno, con el paciente y hacer ese trabajo, pues, de investigación, ¿no? Porque a veces, Ujú. por ejemplo, igual en nuestras clases, ¿no? Como trabajamos más con el movimiento en clases de yoga o bowspring y nos llega que tiene un problema en la rodilla o tiene un problema, pues, en un hombro, ¿no? Entonces, también ampliar un poco la mirada e ir, pues, observando
todas esas continuidades, observando hasta mismo el lado psicofísico, ¿no? El estado Sim. psicofísico de esta persona en general, ¿no? No solo ahí el problema localizado, ¿no? La verdad que es bastante importante mismo. Así que, eh, Fabiana, ¿cómo eres una de las organizadoras de World Fascia Congress? Y sé que este año tenemos, porque es a cada 2 años, el año pasado no hubo, pero este año Uhum. sí. Cuéntanos un poquito y háblanos un poquito y las fechas, cómo hacemos para inscribir y cómo va el tema. Ah, sí. Este congreso es un congreso 100% online. Va a ser la tercera edición. Eh, es con traducción para el español y Ujú, para el portugués también. Entonces tenemos ponentes de muchas partes del mundo, los ponentes más importantes en el estudio de la fascia, del sistema facial, de dolor y todo esto. Vamos a tener la tercera edición en ujú. septiembre de 2023, 22, 23 y 24 de septiembre por el Zoom. Ustedes pueden inscribirse en el Instagram del Congreso, @World Congress of Fascia. Y es una gran oportunidad. Vamos a tener momentos de práctica, interacción, trabajos investigativos, presentación de investigaciones y todo más. Muchas cosas. Sí, la verdad que yo os animo a ir porque yo he participado del segundo, ya voy por la tercera edición también, no me la pierdo por nada, Ah, se aprende bastante. Y bueno, también voy a dejar aquí la legenda del vídeo, el Instagram de Fabiana, sí. el Instagram también de World Fascia Congress. Y nada, solo agradecerte, Fabiana, por prestarnos un poquito de tu tiempo, que sé que tienes bastante pacientes ahí en la consulta. Y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos muy Gracias a pronto. ti. Gracias a ti.